Johnny Gosch. Esta historia comienza en Iowa, Estados Unidos. Era el año 1982. Johnny, de 12 años, era el hijo menor de la familia Gosch. Los padres, en un intento de enseñarle responsabilidades a temprana edad, lo dejaron adquirir un empleo. Johnny se encargaba de repartir periódicos en el vecindario. Era parte de una cuadrilla de niños que recorrían las calles cercanas. La madre, Noreen Gosch, tuvo un matrimonio previo. En dicha relación tendría 2 pequeños. Pareciera que la vida de Noreen siempre estaría marcada por la tragedia, pues el marido, lamentablemente, moriría de cáncer. Su casa fue brutalmente devastada por un tornado. Lo perdió todo: su auto, sus pertenencias, e incluso pensó que había perdido a sus hijos. Pues cuando el tornado arrasó con todo a su paso, Noreen se despertó repentinamente para encontrar a sus 2 hijos tirados en el suelo. Creía que todo había acabado para sus hijos. Sin embargo, cuando se acercó la lluvia, con las primeras gotas que caían, los pequeños empezaron a llorar. Noreen se acercó rápidamente y los auxilió. Después de esto, cualquier persona se daría por vencida, o tal vez simplemente le perdería sentido a la vida, haciéndose cuestionamientos de por qué a ella, por qué tuvo que pasar, etc. Sin embargo, estos 2 sucesos solo harían más fuerte a la señora Noreen, pues trabajó demasiado para recuperar sus pertenencias, su hogar, su tranquilidad. Tiempo después conoce a John Gosch, y fruto de ese matrimonio nacería a Johnny Gosch, quien el 4 de septiembre de 1982 por la noche habló con sus padres. Papá, mamá, ¿mañana podría ir solo a repartir periódicos? Su papá accedió. No se le hizo mala idea de que fuera solo y adquiriera un poco más de responsabilidades, pues en ese tiempo el estado de Iowa no era peligroso. Su mamá, en cambio, rechazó completamente la idea. Johnny, molesto, se fue a su cuarto a dormir. Al día siguiente, por la mañana, Johnny no despierta a sus padres y decide irse solo a repartir periódicos, al mismo tiempo que iba amaneciendo. Alrededor de las 8:30 o 9 de la mañana, la casa de los Gosch estaba recibiendo algunas llamadas, pues los vecinos exigían que les llevaran el periódico. En este punto, Noreen y su esposo creyeron que Johnny se había quedado dormido, por lo que fueron al cuarto de su hijo para despertarlo y cumplir con su trabajo. Un tremendo escalofrío pasó por todo su cuerpo cuando tocaron la puerta. Abrieron y descubrieron que Johnny no estaba, es decir, se había ido a repartir periódicos, pero era evidente que algo había pasado. Rápidamente el padre salió en el auto a buscarlo. Grande fue su sorpresa cuando encontró el carrito donde transportaba periódicos y a su perrito, que siempre lo acompañaba, amarrados no muy lejos de su casa. Se encontraban a unas 2 cuadras, pero Johnny Gosch no estaba ahí. Cuando llamaron a la policía, esperaban que las autoridades llegaran al lugar en muy poco tiempo, pues la comandancia se encontraba a 10 calles de distancia. Sin embargo, desde aquí se pone muy sospechoso el caso, pues la policía tardó cerca de 50 minutos en llegar con los padres de Johnny. Aquí es donde surgen las preguntas. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en llegar? ¿Qué era más importante que el reporte de un niño extraviado? ¿Se encontraban en otro lugar? ¿O simplemente hicieron tiempo deliberadamente? Cabe resaltar que en este caso hay demasiadas inconsistencias, demasiadas trabas, desinterés de la policía, etc. Pareciera que simplemente no quisieran investigar, pues en lugar de informar a otras autoridades sobre la desaparición del niño, alertar en avenidas principales, etc., lo primero que hicieron fue cuestionar a los padres, haciendo preguntas como: ¿el niño ya se había escapado anteriormente? ¿Por qué creen que se escapó? Es decir, no querían aceptar o investigar el caso como una desaparición forzada o un secuestro. Cuando comenzaron las investigaciones, un vecino dijo que se encontraba despierto alrededor de las 5:45 de la mañana y escuchó el carrito Johnny pasar frente a su casa. No lo vio directamente, pero esa era la ruta que solía recorrer para hacer sus entregas. El vecino fue cuestionado. ¿Cómo es que había escuchado el carrito desde su casa? Esta persona rápidamente pudo justificar lo que había oído, pues eran las 5:45 de la mañana, no había nada de ruido. El carrito era de algún metal que al ir recorriendo la calle hacía mucho ruido. Además, en Iowa y en gran parte de Estados Unidos, las casas son construidas de madera y tabla roca. Esto permitiría que el sonido llegara más fácilmente hacia las casas de este hombre. Otro testigo, el señor Rossi, vio que un auto color azul, con placas de Nebraska, iba lentamente siguiendo a Johnny. En algún momento a la distancia parecía que estaban hablando. Cuando el conductor se percató de que un vecino estaba observando, no tuvo otra opción que retirarse. Al señor Rossi se le hizo muy extraño que una persona en un auto, tan temprano y a solas, estuviera hablando con un niño.
Cuando Rosie se acerca a Johnny, otro repartidor de periódicos llegó con ellos y le preguntaron a Johnny qué era lo que quería aquella persona. Johnny respondió que el sujeto buscaba una dirección, y al recibir instrucciones partió en la dirección que le indicó. Muy poco tiempo después, aparecía el auto azul de nueva cuenta. Era el mismo hombre, y volvió a preguntar una dirección. Sin embargo, John Rosie se dio cuenta de que el conductor parecía estar alterado, muy nervioso. No parecía estar en sus 5 sentidos. Después de recibir instrucciones se volvió a retirar. Al ver que el hombre se había marchado, cada quien regresó a sus actividades. Otros 2 niños repartidores que estaban en la acera de enfrente también vieron a Johnny en ese momento. Lo vieron que dio vuelta en una esquina. Esto era normal, pues estaba siguiendo su ruta. Lo que no era normal es que vieron que un hombre salió de unos arbustos cercanos y comenzó a seguir a Johnny. Hubo otro vecino que vivía cerca de esa esquina. Reportó a las autoridades que esa mañana escuchó un cierre de puerta fuertísimo de algún auto e inmediatamente después el auto aceleraría rápidamente. Esta persona, lo único que pudo ver raro al asomarse fue un auto color negro y plata. Este testimonio en el futuro serviría para hacerse una idea de lo sucedido aquella mañana en Iowa. Algo bastante extraño es que las autoridades, a pesar de las primeras investigaciones y que todo apuntaba a que habían raptado al niño, decidió tomar el caso como una desaparición voluntaria, es decir, que el niño había huido de casa por voluntad propia o que simplemente aparecería en poco tiempo. Además de esto, en ese tiempo, tenían que pasar 72 horas para que las autoridades pudieran investigar el caso como un secuestro. Tampoco quisieron contactar al FBI, aunque el protocolo era contactarse con ellos. La policía local le dijo a la familia Ghosh que tenían que esperar el tiempo indicado, o comprobar que Johnny había sido raptado, y que su vida estaba en peligro. Después de un tiempo el FBI sí fue contactado, pero ya era demasiado tarde. Aquella mañana sería la última vez que Johnny sería visto. En determinado momento, el FBI comentó que se les hacía raro el comportamiento de la policía local, pues hacían comentarios bastante raros y atrevidos con respecto a Noreen. Decían que la señora estaba exagerando, que el niño se había ido voluntariamente y que no era para tanto. Por su parte, la familia Ghosh hacía publicaciones en periódicos, daba entrevistas, iban a la televisión, incluso lograron colocar la foto de Johnny en las cajas de leche. También hay que rescatar que días antes de que Johnny fuera desaparecido, se presentaron una serie de acontecimientos bastante raros y nadie los tomó en cuenta. Un vecino de la ciudad se presentó en la comandancia y comentó que había una persona a bordo de su automóvil, que le estaba tomando fotografías a un niño. Dicho vecino pudo escribir las placas del auto y llevarlas a la comandancia. Como respuesta, las autoridades correspondientes le comentaron que no podían hacer absolutamente nada, ya que tomar fotografías no era ilegal. Para sorpresa de todos, el niño al que le estaban tomando fotografías era Johnny. Increíblemente, la policía hizo caso omiso de esta declaración y ni siquiera investigaron algo al respecto. Noreen le diría a la policía que desde hace aproximadamente un mes, alguien hacía llamadas constantemente a su casa. Cuando se atendía el teléfono, nadie contestaba. Esto era demasiado raro, pues, tal vez, alguien se estaba aprendiendo la rutina de los Ghosh. ¿Quién estaba en casa? ¿A qué hora estaban en casa? Etcétera. Lo más raro de todo es que la madrugada del día en que desapareciera Johnny, más o menos de la 1:30 o 2 de la mañana, suena el teléfono de la casa de los Ghosh. El padre contesta ya que el teléfono en su habitación estaba cerca de su cama. Noreen se despierta por la llamada y alcanza a escuchar que su esposo responde una serie de preguntas. A todas ellas decía quién era quien había llamado. John Ghosh le dijo que era un número equivocado. Por tal motivo les estaba respondiendo que si se habían equivocado. Un par de días antes de la desaparición de Johnny, la familia fue a ver un partido de béisbol, pues sus hijos mayores jugaban en una liga local. Los padres dejaron que Johnny se sentara un poco más debajo de donde estaban ellos. A fin de cuentas, desde donde estaban los padres, podían observarlo. En determinado momento, Johnny va con sus padres y le pide dinero para comprar palomitas y poder disfrutar del juego. El padre accedió y mandó a Johnny a comprarlas. Al ver que pasaba algo de tiempo y que su hijo no regresaba, John Ghosh fue a buscarlo. Al llegar al puesto donde vendían las palomitas, encontró a su hijo hablando con un policía. De momento no se le hizo extraño, simplemente lo llamó y volvieron a ver el juego. Un poco tiempo más tarde, el padre se da cuenta de que su hijo ha vuelto a desaparecer. Al ir a buscarlo, lo encuentra debajo de las gradas hablando con otro policía. Igualmente no le dio importancia y lo llamó para que siguieran viendo el juego.
Cuando el encuentro de béisbol terminó y los Gosh regresaban a casa, Johnny le diría a sus padres que de grande quisiera ser policía, porque los policías con los que había hablado habían sido muy amables con él. En este punto los padres no le dieron importancia a lo ocurrido, pero quedan algunas preguntas que tal vez nunca tendrán respuesta. ¿Quiénes eran los policías? En realidad, eran policías. ¿Por qué se le acercaron a Johnny? ¿Qué le dijeron? No. Cerca de 5 meses después de la desaparición del chico, el jefe de la policía, Orval Coney, renunció a su cargo. Esto porque se le estaba implicando en muchos casos de corrupción, abuso de autoridad y algunas otras malas prácticas de su cargo. En 1984, 2 años después de la desaparición de Johnny, desaparece otro niño en las mismas circunstancias en las que desapareció Johnny. Se trataba de un niño de 13 años que se llamaba Eugene Martin. Al reportar a la policía, las autoridades no quisieron hacer absolutamente nada. También habían dicho que el chico se había ido por su propia cuenta. Las familias, llenas de impotencia, se unieron para hacer una campaña para encontrar a sus hijos. Pues a pesar de que las desapariciones habían ocurrido en situaciones muy similares, las autoridades dijeron que estos casos no tenían absolutamente nada que ver y los investigarían por separado. Fue increíble que hicieran este dictamen, pues Eugene también era repartidor de periódico. Tenía más o menos la misma edad de Johnny al momento de su desaparición. Era en la misma ciudad y más o menos la misma zona. Debido a esto, siempre se ha creído que estas y otras desapariciones fueron orquestadas por las mismas personas y encubiertas por las autoridades, tanto locales como autoridades mucho más arriba. Es decir, que se trata de una red que no solo involucra a policías locales, sino que también involucraría a altas esferas políticas. Cabe resaltar que a este niño tampoco lo encontraron. En esta época, Noreen Gosh tenía muchísima información de cómo es que trabajan las redes de trata de menores, pues ella estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Debido a esto, Noreen se convirtió en una mujer muy fuerte, cosa que la prensa le recriminaría mucho, pues fue altamente criticada al no llorar cuando daba entrevistas. Noreen también daba charlas en escuelas compartiendo su información, su caso y su conocimiento sobre estas redes, esto con el fin de prevenir a las familias y que no dejaran a sus hijos solos. Noreen también declaró bastantes veces ante la corte. De hecho, su testimonio sería tomado en cuenta incluso en otros casos de desaparición y trata de personas. Ella sabía más o menos cuál era el modus operandi de las personas que se llevaron a su hijo. Al estudiar varios casos, también descifró más o menos en qué área geográfica operaban e incluso tenía la sospecha de que había personas muy poderosas involucradas. En 1985, una señora, en el estacionamiento de un mini super, encuentra un billete de $1 que tenía una leyenda escrita con marcador. La leyenda decía: "Soy Johnny Gosh. Sigo vivo". Este impactante descubrimiento o hallazgo fue entregado a las autoridades. Sin embargo, no había más pistas, pues fue encontrado tirado, es decir, no vieron quién lo dejó en ese lugar, no vieron a nadie cerca y no había más pistas. Incluso este billete podría haber sido creado por algún bromista o alguien que quería atención. En 1987 otro niño volvió a desaparecer en condiciones muy similares. Esto ya parecía muy evidente, pues tal vez había una red de trata o peor en esta ciudad. En esta ocasión se trataba de Mark Allen, de 14 años. Este chico le pidió permiso a su mamá para ir a jugar a la casa de su amigo que se encontraba a una cuadra de distancia. Su madre, al ver que el lugar solo estaba a una cuadra de distancia, y sobre todo, al ver que no iba a ir con un desconocido, lo dejó ir. Esta sería la última vez que vería a su hijo, pues nunca regresó. Al ir a la comandancia y poner la denuncia correspondiente, las autoridades dijeron lo mismo, que el chico se había escapado por voluntad propia y que no podían hacer nada. Debido a esta serie de desapariciones, los habitantes de esa ciudad empezaron a tener muchas más precauciones con sus hijos. No los dejaban salir a jugar a la calle, no iban solos a la escuela y eran supervisados constantemente. En 1989, un político llamado Larry Skin fue investigado por enriquecimiento ilícito. Como resultado de esta investigación, a este personaje se le vio involucrado en una red de trata de menores. Y no era para menos, pues se cree que esta persona, Larry Skin, era el líder de esta organización. En el juicio para esta escoria, resalta un nombre que sería importante para el caso de Johnny. Su nombre era Paul Bonacci. Se trataba de una persona que era víctima de Larry Skin y que sufrió abusos desde pequeño por parte de esta red de trata.
Cabe resaltar que Paul Bonacci incluso había sido culpable de abusos menores, pues dentro de la organización pasó de ser abusado a abusador. Para el año 1991, Paul Bonacci ya había hablado mucho ante la justicia, dijo cómo era el modus operandi de esa organización, los participantes, etc. Incluso dijo que él había sido partícipe de la desaparición de Johnny Gosch. Lamentablemente, para el caso, las autoridades no tomaban muy en serio a Paul, ya que él había pasado tiempo en la cárcel por abuso de menores, e incluso padecía un poco de sus facultades mentales. Bonacci confesó que él y un tipo llamado Emilio fueron los que secuestraron a Johnny. Dijo que Emilio estaba en el auto azul y que él mismo estaba en el auto negro con plata. Esto, al llegar a los oídos de la familia Gosch, hizo que se entrevistaran a solas con Bonacci. Como resultado de esta entrevista, Paul le dice a la familia de Johnny algunas características de su hijo que nunca habían sido reveladas. Por ejemplo, les dijo que cuando Johnny se enojaba comenzaba a tartamudear. Esto dejó impactados a los padres, pues parecía que estaban describiendo muy bien a su hijo. También les dijo que Johnny tenía una cicatriz debajo de su lengua. Esto dejó impactada a la madre del chico, y estaba segura de que Paul Bonacci en algún punto de su vida se había topado con Johnny Gosch. En 1992, un programa llamado The Most Wanted contacta a Paul para que les contara todo lo que sabía, pues al parecer las autoridades no hacían absolutamente nada con las declaraciones de Bonacci. En dicha entrevista, Paul dice que en California se encuentra el infierno, la casa de los horrores, que era el lugar donde se tenían en cautiverio a todos los niños que secuestraban, y ahí mismo se producían contenido ilegal con los menores. Se trataba de una casa en medio de la nada. Paul, antes de ir a grabar la casa junto con producción del programa, la describió perfectamente, pues dijo qué tipo de piso tenía, describió las puertas, pasillos, el sótano o calabozo donde tenían a los niños, nombres de niños extraviados que estaban escritos en ciertas paredes, etc. Cuando llegaron a documentar la casa en cuestión, se percataron de que Bonacci no mentía. Todo lo que había descrito lo pudieron encontrar cuando llegaron a grabar. Todo mundo se pregunta ¿por qué Paul empezaría a hablar de todas las fechorías cometidas por la organización a la cual perteneció? A la conclusión a la que ha llegado la voz popular es que, como Bonacci fue una víctima en un principio, ahora trata de limpiar su culpa, o simplemente de acabar con este tipo de organizaciones. Incluso sin importarle estar en el ojo del huracán y que simplemente manden a silenciarlo o a desaparecerlo, también se ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de Paul, pues tiene algunos padecimientos mentales. Sin embargo, estos pudieron surgir por el tremendo trauma de ser raptado de pequeño y vivir todo el infierno por el que pasó. En 1997 se llevó a cabo un suceso impactante para la vida y el caso de los Gosch. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando de repente comenzaron a golpear fuertemente la puerta de la familia Gosch. Noreen, preocupada, la puerta y no podría creer lo que estaba pasando. A su casa habían llegado 2 hombres. En un principio quedó extrañada, pues no esperaba visitas, y mucho menos a esa hora. En un instante, se le quedó viendo a una de las 2 personas y de que alguna forma llega a su mente el recuerdo de su hijo. No podía creerlo. Era Johnny quien estaba en su puerta. Presentaba cambios físicos notablemente por el tiempo que había pasado. Noreen le preguntó al hombre: ¿Quién eres tú? A lo que este personaje respondió: soy yo, mamá, soy Johnny. Acto seguido, deja a aquellos hombres entrar a su casa. El hombre de aproximadamente 25 o 27 años, el cual se identificó como Johnny, le dijo a Noreen que por favor no le hable a la policía ni haga un escándalo, pues tenía el tiempo contado y su vida, tanto la de ella, correría en peligro. Johnny le empieza a describir lo ocurrido a su mamá, confirmando que fue raptado y hecho parte de una red de trata y explotación de menores. El hombre describió que ahora mismo él formaba parte de esa organización, haciendo lo mismo que en algún momento le hicieron a él. Por tal motivo no podía escapar, pues se trataba de una red bastante poderosa y peligrosa. Noreen se percató de que todo lo que Johnny estaba contando era aprobado de alguna manera por el hombre que lo acompañaba, es decir, estaba supervisando lo que podía decir y lo que no. La madre le suplicaba a Johnny que no se fuera. Le dijo: por favor, podemos llamar a la policía, algo podremos hacer. En ese momento los 2 hombres se molestaron mucho y procedieron a retirarse del lugar. En una de las audiencias del caso Johnny Gosch, un abogado le pregunta a Noreen: desde la desaparición de tu hijo, ¿alguna vez lo has vuelto a ver? A lo que Noreen dice: no puedo responder a esa pregunta. El juez le dice a Noreen que eso es imposible, ya que ella ha jurado decir absolutamente toda la verdad en el caso de su hijo, y el no hacerlo
podría traer repercusiones legales en su contra o simplemente quitarle fuerza a su caso. Es ahí cuando Noreen cuenta sobre la visita de aquellos hombres. Al ser cuestionada de por qué se lo había guardado, ella comenta que era por seguridad de su propio hijo, pues su vida corría peligro. En 2006, Noreen recibió una serie de fotografías en su correo. Se trataban de unas fotografías de unos niños que estaban amarrados sobre una cama de una manera muy extraña. Noreen estaba segura que uno de esos niños era su hijo. Se llevaron las fotografías a la policía y comenzó una investigación. De hecho, otra carta llegaría a la comisaría, en donde les decían a los policías que esas fotografías eran falsas, pues se trataba de unos niños que estaban jugando a ser escapistas y por eso estaban amordazados y maniatados. A la policía se le hizo muy extraño, pero al investigar pudieron dar con los niños que estaban en esas fotos. Ahora eran adultos y pudieron corroborar que estaban jugando. Sin embargo, el niño, al cual Noreen señalaba como su hijo, jamás pudo ser localizado. Es decir, cabe la posibilidad de que en realidad sí se trataban de niños secuestrados, pero hayan decidido no colaborar con la policía, que estuvieran amenazados o que ahora formaran parte de la misma organización. Una de las hipótesis sobre la desaparición de Johnny es que el padre pudo tener algo que ver en su desaparición, pues la llamada que recibiría esa madrugada siempre fue muy sospechosa. Algunas personas piensan que las respuestas positivas que dio al teléfono eran la confirmación de que el plan se pondría en marcha, confirmando que el chico sí iría a repartir periódicos esa mañana, confirmando que sí iría solo, o confirmando que él se encargaría de su parte del plan. Sin embargo, no hay forma de confirmar esta hipótesis. En una segunda hipótesis, se cree que tal vez a Johnny sí lo secuestraron, pero que se trataría de un caso aislado de una red de trata, y va más dirigida a que Johnny fue víctima de un asesino en serie, o de un pederasta que acabó con su vida para no dejar rastro del crimen. La hipótesis más fuerte es también la más lamentable, y se cree que es la más acertada, pues se cree que tanto la policía local de Iowa como autoridades más arriba, e incluso personas infiltradas en cargos políticos, son parte de una red de trata y abuso de menores. Esto se debe a todas las trabas, irregularidades y desinterés que las autoridades pusieron en este caso. Esta hipótesis daría respuesta a que probablemente estaban estudiando las rutas de los niños, los horarios de los padres, la persona que estaba tomando fotos a Johnny y también a los policías que estaban hablando a escondidas con el niño días antes de su desaparición. Otra hipótesis gira en torno a John Bonacci, su acompañante de esa mañana y una secta satánica, pues el hombre que según Bonacci lo acompañaba esa mañana era un hombre llamado Emilio y que tenía por sobrenombre el Col, que era un nombre diminutivo para el coronel. Esta persona tenía un alto cargo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Su nombre era Michael Aquino, quien también era sacerdote satánico y amigo cercano de Anton LaVey, nada más y nada menos que el fundador de la iglesia satánica. Aquí cabe resaltar que dentro de la ideología de LaVey estaba el no hacer daño a nadie, haciendo mucho énfasis en no lastimar a niños y mujeres. Se cree que justamente esto no le gustaba a Michael Aquino, motivo por el cual fundaría su propia iglesia. Se trataría del templo de Set. Mucha gente cree que fundó su propio culto para poder hacer y deshacer lo que él quisiera, incluso hacer daño a los niños. De hecho, Aquino estaba relacionado con Larry Skin, el político que se enriqueció de forma ilícita y que se le descubrieron nexos con redes de tradores. A esta red se le denominó el Círculo de Franke, en la cual algunos testigos aseguraban que se hacían fiestas en el día, donde se planeaban los secuestros de algunos niños, y algunos otros eran presentados para abusar de ellos en esa fiesta. Sin embargo, la mayoría de los testigos que hablaron en contra de esa organización fueron encarcelados por perjurio, pero siempre se ha creído que hubo encubrimiento de las autoridades para tapar todas las atrocidades que sucedían en esta organización. Algo increíblemente sospechoso es que esta organización se encontraba en Nebraska. Justo el estado se encuentra a un costado de Iowa, lugar donde se presentaron todas las desapariciones de los niños por décadas, y peor aún, las placas de los autos sospechosos eran precisamente de Nebraska. Por último, una de las hipótesis más extrañas o no tan creíbles es que Johnny sí fue secuestrado, pero por parte del gobierno, esto con el fin de reclutarlo y hacerlo parte de una organización secreta, siendo parte del proyecto Monarca. En dicho proyecto, se experimentaría con la mente humana, tratando de borrarla por completo y moldearla para crear personas, reclutas o soldados que no se cuestionen cosas y dejen su pasado para convertirse en agentes del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, se cree que Johnny Goss dejó su identidad para convertirse en Jeff Gannon. Así llegamos a la actualidad,
en donde lamentablemente nunca se ha descubierto qué fue lo que en realidad pasó con Johnny Gosch, aunque todo apunta a que la versión más acertada es que efectivamente fue víctima de una red de trata y explotación de niños. Todo esto cubierta por autoridades locales y compuestas por los más altos cargos del gobierno de los Estados Unidos. Actualmente la madre sigue dando pláticas para la prevención del secuestro enfocado en menores. Sigue creyendo que Bonacci dice la verdad y sobre todo sigue en la lucha por algún día comprender qué sucedió completamente con su hijo. Esto es todo por mi parte. Me gustaría cerrar el video diciendo que tengan mucho cuidado con sus hijos. No los manden solos a la tienda, mercado, y que tengan mucho cuidado de revisar con quienes platican en redes sociales, ya que este medio también se ha convertido en una forma de contacto para que los delincuentes puedan acceder a los niños.